Él le enseñó sobre su vida de mañana y dijo al mar: solo puedes llegar hasta aquí. Él le enseñó a la luna esconderse hasta la noche, y a la estrella con su mano colocó. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. El mismo Dios que creó el universo corre hacia el débil, el cansado y el caído. Y estas tiernas manos que siempre me sostienen a la muerte y al infierno conquistó. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive, mis pecados perdonó. Él vive, por siempre proclama el precio de mi pecado, su vida fue pagado. Él vive hoy y la tumba vacía está. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, Él vive. Yo sé. Oh, Él vive. Hablé con Él esta mañana. Él camina conmigo todo el día. No me deja solo, no me desampara. Siempre está conmigo. Yo sé. Él vive. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Padre, coloco esta conferencia
en tus benditas manos. Conferencia teológica, dicho en otras palabras, el alimento espiritual para tu iglesia. Tu bendición para mis hermanos aquí en Colombia y mis hermanos que están en otras naciones, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando estudiamos lo que los evangelistas registraron, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vamos a encontrar que cada uno de ellos, en algún momento histórico que quisieron dejarnos aquí para que lo supiéramos, ellos hicieron una tarea de periodistas, ¿no? Investigan, indagan y trajeron para nuestro conocimiento, repito, momentos históricos. Pero cada uno cuenta lo que más le pareció relevante. Algunos son muy detallistas, otros van al punto, como por ejemplo en este momento Marcos, en el capítulo 16, del versículo 1 hasta el versículo 20, y quiero leerlo de largo. Yo tengo un hijo, uno de mis hijos es ingeniero, es Daniel, y Daniel dice: papá, a mí me gusta escucarlo predicar, pero al punto. Ve al punto, papá, o si no me le duermo, me aburro. Con Daniel toca ir sin tanto rodeo. Y yo le digo: hijo, sí, yo te entiendo. Una persona muy docta y que conozca el contexto, lo que se va a hablar, lo toma así. Pero una persona que no conozca mucho, los detalles son muy importantes para que podamos conocer y todo lo que es el contexto de las cosas. O sea que de las dos maneras se necesita. Y voy a poner un ejemplo de Marcos. En estos 20 versículos, y quiero que presten mucha atención porque luego me voy para Lucas. ¿Me hago entender? Ya después tú leerás este mismo tema, este mismo acontecimiento histórico de hace 2 milenios, contado por Mateo y también por Juan, por los 4. Vamos comprendiendo, muy bien. Para que tú hagas un cuadro perfecto, tienes que leer los 4 evangelios y ahí vas a ver lo que no contó el uno, lo contó el otro. Un ejemplo del que va al punto y como diciendo: tómalo, déjalo y sale, como mi hijo Daniel. Mucha atención. Capítulo 16, versículo 1 hasta el 20, nueva versión internacional de la Biblia, dice Marcos: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. Versículo 6, no se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Versículo 7, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, díganle que él, o sea Jesús, va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como él les dijo. Versículo 8, temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Versículo 9, cuando Jesús resucitó a la madrugada del primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de la que había sido expulsados 7 demonios. Ella fue, avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando, pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Versículo 12, después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban camino al campo. Ellos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Es como si aquí Marcos estuviera diciendo: yo voy al punto y lo crees o no lo crees y chao, yo no me pongo a perder tiempo con ustedes. Versículo 14, dice Lucas: por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían, los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: vayan por todo el mundo,
anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre: expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño ninguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y por último, el versículo 20, dijo Marcos: los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra, confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Entonces, este tipo de enseñanzas le gusta mucho a mi hijo Daniel. Al punto. Sale. Marcos era como así. Interesante. Él registró lo que le pareció lo clave, lo concreto, y créelo, y ya no me pongo a explicarle tanto. Pero vámonos ahora para Lucas capítulo 23. Capítulo 24. El último capítulo del Evangelio de Lucas. Entonces Lucas nos va a contar lo mismo, pero va a ser mucho más detallista, aunque no da todos los detalles, porque otros detalles los dará Mateo, otros detalles los dará Juan. Incluso el Marcos, por cierto, dio algunos detalles que en este caso Lucas, que aunque cuenta más detalles, no los dio. Nos toca leer los 4 evangelios y con mucha atención para armar bien el cuadro histórico. Repite conmigo: yo sé que mi Cristo vive. Bendito el nombre del Señor. Y para los que nos gustan los detalles, yo soy uno de ellos. Por eso enseño mucho con detalles. Yo recuerdo cuando y sigo con esa misma anhelo de preguntar, de saber lo que más se pueda, las cosas del Señor. Y si alguien me comentaba un ejemplo: tuve una visión así de parte del Señor, yo le decía: pero espérate, ¿a qué horas fue? ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Fue despierto o fue durmiendo? ¿Lo viste? ¿Lo tocaste? Y te lo dijo. Repíteme, pero las palabras fueron ¿en qué tono? Y la persona que me está contando dice: ya, pero no tanto. Le digo: no, a mí cuéntame todo. Y si me puede contar antes qué estabas haciendo antes de tener la visión, y me cuentas la visión con todos los detalles, y me puedes contar qué hiciste después de esa visión que Dios te mostró, me harías un favor. Así soy yo. Y por eso he aprendido bastante, porque indago, estoy muy interesado en conocer los más, digámoslo así, mínimos detalles de lo que tiene que ver con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, seamos como Marcos, seamos como Lucas. Dios quiere empaparnos de lo que Él es, fue, es y seguirá siendo. Amén, mi amado. Entonces, Lucas capítulo 24, si el Señor nos permite, estaremos hablando de 14 detalles que vamos a tener muy en cuenta. Podríamos hablar de 100 detalles respecto a este tema, tal vez 200 detalles, en serio, respecto al tema de la resurrección del Señor y sus contextos. Pero hoy vamos a mirar 14 que el Señor me dio para ti y para mí, mi querido amado. Como ya le dimos a grosso modo de acuerdo a Marcos, ahora vamos a ir con Lucas capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, o sea, el domingo, muy de mañana, domingo en la madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Entonces, el primer detalle que encontramos allí es unas mujeres que habían estado toda la noche llorando. Bueno, estaban llorando hace 3 días. Hay 2 posiciones teológicas respecto a la resurrección del Señor. Una, dicen que el Señor resucitó el sábado a las 3 de la tarde. Pero la más común es que el Señor resucitó el domingo en horas de la madrugada. Y hablando de detalles,
No te preocupes por los detalles que el Señor no haya revelado. Si el Señor no reveló ciertos detalles, ¿quién soy yo para querer que Él me tiene que decir a mí los detalles cuando no los registro en la Biblia? Es porque no son relevantes para Él. Lo que es cierto es que Jesús resucitó. Así de sencillo. Ya en el cielo sabremos exactamente la hora, los minutos, los segundos, el cómo, allá en el cielo tal vez Dios nos deje saber eso. Amén, mis preciosos. ¿Qué es lo importante? Que Jesús es un ser histórico. Fue, es y sigue siendo un ser histórico. ¿Qué es lo importante? Que demostró ser Dios convertido en ser humano. ¿Qué es lo importante? Que todo lo que dijo lo cumplió. Y una de las tantas cosas que dijo es: yo moriré y resucitaré al tercer día, y lo cumplió. Y se sigue manifestando su poder a través de los siglos, hasta que todo esto se acabe y estemos en la eternidad por siempre con Él en el reino de los cielos. Entonces, primer detalle que el Espíritu Santo quiere que tengamos en cuenta es, los que toman nota, es siempre sirviéndole al Señor. Ocurre que María Magdalena y todas estas mujeres, hace un momento en Finanzas les hablé, eso está en Lucas capítulo 8, por cierto, versículo 1, 2 y 3, dice que al Señor lo acompañaban muchas mujeres, no solo los 12 hombres, sino que muchas mujeres, entre ellas María Magdalena, y ellas le servían al Señor con sus propios recursos. ¡Wow! Alguien diría: María Magdalena, claro, ¿cómo no le va a servir al Señor si le sacó 7 demonios fuera? Le sacó una vida de desgracia a la vida en Dios. María Magdalena era una mujer muy feliz después de Cristo. Antes de Cristo, María Magdalena era una infeliz, atormentada por demonios. Ahora en Cristo es una feliz en la libertad de Dios, y ella invertía tiempo y dinero, sus propios recursos, para servirle al Señor. María Magdalena y muchas otras mujeres, porque muchas le servían al Señor. Este primer detalle de 14, téngalo muy en cuenta en el tema yo sé que mi Cristo vive, es que el que en verdad ama al Señor le sirve estando vivo Cristo, porque ahora vemos aquí a María Magdalena llorando la muerte de su Señor, el que la había liberado, el que la había perdonado, el que le había enseñado el camino al cielo, el que le había enseñado a servirle a Él, porque servirle a Cristo es servir a los demás. Ella se la pasaba pueblo en pueblo caminando con el Señor, mientras el Señor daba sus conferencias teológicas y oraba por los enfermos, por los endemoniados. María Magdalena, con sus propios recursos, colaboraba para los almuerzos de Jesús, de los apóstoles, para ella misma y demás, y ayudar a cuidar las multitudes, y ayudar a tener esto, y la ropa y las sandalias. Todo lo que significaba movilizarse de pueblo en pueblo, María Magdalena, estando Cristo vivo, había invertido mucho tiempo y mucho dinero, y nunca ella se imaginaría que si doy, Dios me va a dar más. No, ella no lo pensaba así. Ella era una mujer muy agradecida. Los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos, le servimos al Señor en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Una vez tuve una experiencia con finanzas. Esto hace muchos años. Y era mucho dinero. Incluso si fuera hoy, seguiría siendo mucho dinero. Vino una persona y me entregó en pesos colombianos 14 millones de pesos en efectivo en mis propias manos. Pastor, tome mis diezmos. Bueno, era más del diezmo, porque era un dinero aparte del diezmo, le sumó un montón de dinero más. Los recibí. Recuerdo tanto que a los 3 días yo ya no tenía nada, porque la iglesia se gasta mucho dinero en el ministerio, mucho, mucho. Entre eso la obra social. Y en esa semana a esa persona llegan y la atracan, le invaden su casa, los atan, los humillan con armas, les desbaratan la casa, buscando dinero, joyas, lo que fuera. O sea, les rompieron los muebles, los humillaron. Gracias a Dios físicamente no los hirieron, no los mataron, en fin. Cuando yo me entero de eso, no por boca de ellos, por boca de otras personas, me enteré, yo empecé a orar y dije: Dios mío, ya me gasté todo el dinero que ese hermano me dio, muchísimo dinero, mucho dinero.
Y yo había pagado las cuentas de la iglesia, invertir en la iglesia en esto, ayuda social, todo lo que hacemos los pastores de sana doctrina. Y yo dije, ahora este señor me va a llamar, el hermano, porque es un hermano en Cristo, pero es que, ay Dios mío, yo soy pastor hace muchos años y las hermanos salen con unas, se cree que están convertidos, pero cuando vienen momentos críticos empiezan a blasfemar, a maldecir contra Dios, a que Dios les devuelva lo poquito que dieron, a regañar a Dios, eso, y se apartan, blasfeman y de todo. Y ahí se da uno cuenta que ese no se había convertido, ese no amaba a Dios. Entonces yo dije, Dios mío, este hombre cuando me llame me va a decir, pastor, me hace informe, me devuelve el dinero, porque me robaron. Él no sabía que yo ya sabía. Preciso, pasaron algunos 2, 3 días cuando suena mi teléfono y yo miro, ay, era él. Y me dice, pastor, ¿puede pasar a mi casa? Y yo, sí, claro. Y lloré. Yo dije, Dios mío, él no sabía que yo ya sabía, ¿no? Y yo no sabía, más bien sospechaba que este hombre me iba a pedir el dinero. Entonces yo fui orando y dije, Señor, Dios mío, tú sabes que no tengo dinero. Yo lo tuviera, yo no me pongo a pensar 2 veces. Si la iglesia tuviera un fondo en ese momento, le dije al Señor, tú sabes que yo voy y retiro del fondo de la iglesia y se los doy. Es más, menos mal no tenía el dinero en la iglesia porque yo soy de los que saco de una vez y lo llevo de una vez. Porque soy un hombre honesto, soy un siervo de Dios y el reino de Dios no se trata de dineros, ni de comidas, ni de nada de esas cosas. Entonces yo, algo que he aprendido es que yo no predico por dinero, ni me interesa ni que nadie me venga a manipular por dinero ni nada. Eso lo he aprendido desde recién convertido y desde recién ser pastor. Yo hubiera tenido el dinero en una cuenta de la iglesia, repito, yo lo saco de una vez, llego con ese montón, 14 millones de pesos en el bolsillo y listo, hermano, sí, cuénteme, y de una vez casi que no lo dejo ni hablar y le voy entregando la plata. Menos mal no tenía el dinero, pero yo iba muy preocupado, Dios mío, cuando me pide el dinero, yo, ¿qué hago? Señor, tú sabes que no lo tengo, tú sabes que ya lo invertí en tu obra, tú lo sabes. Llegué, me sientan allí en su comedor y me dice, como él no sabía que yo ya sabía, pastor, me robaron así, así. Yo, uy, sí, la verdad por ahí supe. Ahora lo estoy escuchando de tu boca. Pastor, fue tremendo, me robaron así. No, eso me contó yo. Y yo en mi mente, Dios mío, ya viene el golpe. Y me dice, ¿y sabe una cosa, pastor? Gracias a Dios entregué ese dinero cuando usted vino aquí al día. Y yo, ¿cómo así? Sí, pastor. ¿No se acuerda del dinero que le di? Me dijo. Ahí él supiera la lucha que yo tenía. Y yo le dije, por supuesto. Dijo, pastor, gracias a Dios le hice caso a Dios de dar ese dinero. Porque mire, pastor, yo qué iba a hacer que me iban a robar. A los 2 días me atracaron. Y estaba feliz. Ese hombre no sabe lo que hizo, porque él no sabía lo que yo estaba pensando. Y ahí me di cuenta, vea cómo son las cosas de Dios. Hay personas que aman a Dios, independientemente de lo que les pase, en vez de pensar mal de Dios, cuadran las cosas para antes darle gracias a Dios de lo que sucede. Y me dijo, pastor, gracias a Dios que entregué el dinero, porque igual me lo hubieran robado todo. Me dijo él, me lo hubieran robado todo porque me iban a robar, solo que no sabía. Menos mal el día que usted vino, Dios puso en mi corazón, déle ese dinero al pastor, y se lo di. Entonces, cuando ya él dijo eso, ahí le conté a él lo que les acabo de contar a ustedes y glorificamos al Señor. Bendito el nombre de Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? María Magdalena, ella, mientras el Señor estaba vivo, ella le servía de sus bienes y todo. Pero muere el Señor. La manera como muere, etcétera, etcétera, ya la pastora predicó. Aquí está la conferencia en el canal, que la tituló, mi amor, Proyecto Divino Delegado, para que la busquen aquí en el canal y me escuchen lo que Dios nos dijo a través de la pastora respecto a la muerte del Señor. Y María Magdalena había visto todo eso. Ahora el Señor está sepultado a las carreras porque era el día de descanso, no podían hacer nada más, les tocó esperar al domingo. Y María Magdalena, mientras lloraba, lloraba por su dolor, etcétera, etcétera. Quiero que escuchen algo. Ella no estaba llorando todo el dinero que invertí en él, lo perdí. No, ella no estaba llorando por eso. Todo el tiempo que invertí en él, creyéndole sus enseñanzas, lo perdí. No, ella no estaba llorando por eso. Ella estaba llorando porque amaba a Jesús.
al que le predicó el verdadero evangelio, al que la abrazaba, la amaba, la ayudó a restaurarse, etcétera, a la que le dio muchas promesas de salvación, de bendición, a la que le dio un ministerio de poderle servir a él, ella lloraba era porque era una mujer muy agradecida con él. Ahora se lo habían matado. Ella decía: mataron a mi Señor. Qué linda, una persona agradecida con el Señor. Y el Señor está muerto, ya no sirve para nada, valga decirlo de esa manera. Muerto ya no está haciendo milagros, muerto no está conferenciando, muerto no está ni con ellos, ni con nada, ni consolándolos. Ahora Él está bien muerto, bien sepultado y ellos llorando. Pero ella dijo: mi Señor no fue digno de ser sepultado con una buena limpieza, unos buenos bálsamos, unos buenos ungüentos, como todo muerto se preparaba antes de llevarlo a la tumba. No tuvo la dignidad de ser bien preparado para su muerte. Entonces voy a madrugar, primera hora del domingo, iré corriendo. Pero mientras llegaba el tiempo del domingo, ella fue alistando, invertir dinero en ungüentos, especies aromáticas, habló con las demás mujeres. O sea, ¿qué hizo María Magdalena? Invirtió tiempo, invirtió dinero en un Cristo muerto. Oye, interesante. Interesante, porque lo amaba. El que ama a Dios, primer punto, siempre le estará sirviendo en las buenas o en las malas. Cuando me estaba haciendo milagros, me bendecía de mil maneras, y ahora que no puede hacer Él nada por mí. Oye, ahora que Jesús no puede hacer nada por mí, pero yo sí puedo hacer algo por Él, limpiar su cuerpo, ponerlo bien bonito en la tumba. Por esa razón es que Lucas registra que bien temprano el domingo, María Magdalena se fue al sepulcro con otras mujeres. Ellas fueron con esas aromáticas que habían preparado. ¿Alguien se alegra? Sigamos, versículo 2. Vamos encontrando los 14. Alabado sea el Señor. Versículo 2. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo. O sea, Jesús a ustedes les dijo: señoras, María Magdalena, usted es una de ellas. Recuerden lo que les dijo cuando Él todavía estaba con ustedes en Galilea. Versículo 7. Les dijo: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Y aquí encuentro, entre tantos detalles, uno relevante, que es el que el Espíritu Santo quiere decirte hoy, es el segundo. Escribe allí: recordar la palabra de Dios es muy importante. ¿Qué se imaginaría María Magdalena y las demás mujeres? ¿Que el Señor ya no estaba allí? ¿Qué se imaginarían? Que se convertiría sus lágrimas en gozo, alegría y danza. ¿Qué se imaginarían? Que verían dos ángeles diciéndoles la gran noticia. Y ese es el problema de la iglesia, que la gran noticia que los falsos pastores están dando, llámese cualquier líder religioso, sacerdote, pastor, líder de cualquier secta, los que quieras tú nombrar. Pero hablando aquí de la iglesia cristiana, entre comillas, la cantidad de falsos apóstoles, pastores y profetas que se están llamando, predicando mentiras. La gran noticia es que este año tendrá la casa que nunca tuvo. La gran noticia, este año te dará Dios la felicidad que jamás has tenido. La gran noticia, son puras grandes mentiras. La gran noticia que los ángeles le dan a María Magdalena y a sus compañeras de ministerio no es que Dios les va a devolver 100 veces más lo que invirtieron porque estaba vivo. La gran noticia: no perdiste el dinero, Cristo está vivo y te va a multiplicar 100 veces más. No. La gran noticia, que es la que verdad debe alegrar a un hijo de Dios. Repite conmigo: la gran noticia es: mi Cristo está vivo. Él prometió resucitarme. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Vengan, yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Esas palabras no hubieran servido de nada si Él no hubiera pasado por la muerte y hubiera resucitado. Pero como resucitó, cobra relevancia, porque el que pudo resucitar por sí mismo, ¿cómo no me podrá resucitar en aquel día? Por eso dijo, tranquilos, el que esté conmigo aunque muera, vivirá, porque yo soy la resurrección y yo soy la vida. Esa es la noticia que en verdad te debe alegrar. Pero hoy la mayoría de personas asisten a una iglesia, a un templo, como lo quieras llamar, levantan las manos, ofrendan, cantan, diezman, pero eso no los alegra. Lo que quieren escuchar es la profecía de mi liberación financiera en este día, la profecía de que Dios me quitó el cáncer en este día, la profecía de que las cosas me saldrán hasta mejor de lo que yo pensé, y tuercen la Biblia, porque como Dios dice que Él me da las cosas más abundantemente de lo que yo le pida, y tuercen toda la Biblia. Mi Dios dice que me hará 100 veces más. Mi Dios me dice que si siembro abundantemente, abundantemente cosecho. Sí, Dios dice todo eso, pero cuando mi corazón es avaro y mi verdadera alegría no es la resurrección de mi Señor y el amor por la salvación de mi propia alma, pero es que si no me importa la salvación de mi alma, ¿qué me va a importar la salvación de los demás? Entonces, cuando mi corazón no es sincero, tuerzo las escrituras y ni cuenta me doy. Que Dios te guarde y me guarde de un corazón enfermo, no sincero, no sano ante la presencia del Señor. Pero estamos en el segundo detalle que nos da el Espíritu Santo. Repite conmigo: recordar la palabra. Mira lo que los ángeles le dicen a ellas. Les dicen, a ver, mientras el Señor estaba con ustedes, les dijo, recuerden la palabra, recuerden lo que Él les dijo. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Mire el poder de la palabra, que hasta los ángeles hablan usando la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy la iglesia del siglo XXI no quiere estudiar, la palabra de Dios. Quieren movimientos místicos, que me profeticen, que me toquen, que me empujen, que me pongan a temblar con el cuentico que eso es unción. ¿Me hago entender? No queremos estudiar la palabra de Dios. ¿Quieres que te digas cuáles son los mensajes menos vistos en las redes? Entre esos, YouTube, cualquier red que tú quieras. Los mensajes menos vistos son de los que predicamos la verdadera palabra. No gustan, no gustan, no gustan. Mira, en estos días tengo 2 nietos aquí en mi casa. Y con mucho amor les preparamos un desayuno, preparado con amor, con vitaminas, con buenos ingredientes, con todo lo que tú quieras, porque los abuelos amamos. Iba a decir adoramos, pero entre comillas, úsalo para bien, adoramos a los nietos. Entonces uno les prepara lo mejor. 2 horas, y faltó fue darles en la colita bien duro para que comieran. ¡Qué lucha para que comieran! Tocó castigarlos incluso. Y no va a haber esto y no va a haber aquello, no desayuna. Casi llegó la hora del almuerzo hasta que terminaron de desayunar. Pero al otro día, mi esposa, la pastora Ruth, estuvo con ellos. Eso fue ayer, por cierto. Tenían que ir a almorzar y los llevó a un centro comercial. Y ella me dijo: mi amor, almorzaron bien sin problema. Y yo: ¿en serio? Pero ¿qué les compró? Me dice ella: hamburguesa, Coca-Cola y papas fritas. Ah, no, casi se comen hasta las servilletas. Eso comieron felices, besitos a la abuelita, querían más. Ah, miran esto. Así es la iglesia del Señor. Cuando una iglesia como Cere y muchas y miles y miles y miles que hay en el mundo de sana doctrina son las menos vistas, porque esa comida no gusta. Pero viene un pastor sensacionalista, el, entre comillas, apóstol, profeta, el superungido, y porque hace y deshace y tiembla y la gente cae y hace, profetiza un montón de mentiras. Las personas les gusta esa comida que no es comida. Pagan por esa comida, se la repiten, el pastor cada vez más rico y ellos cada vez más rumbo al infierno, porque están desnutridos. Desecharon la verdadera comida. Y eso está profetizado. Dice la palabra del Señor: llegarán días, y ya llegó, en que abandonarán la fe
por tener comezón de oír, y se apartarán a los que les digan las novelerías que ellos quieren oír, fábulas, mitos, etcétera, etcétera. Y la cantidad de multitudes, valga la redundancia, asistiendo a templos para que les digan la cantidad de mitos, mentiras, falsas profecías, y los llenen de falsas expectativas cuando Dios no está hablando allí. ¿Qué hicieron los ángeles? Ellos no se pusieron con misticismo ni con tonterías. Mujeres, ¿acaso no recuerdan la palabra de Jesús? Se las recordó. Amado, la conferencia de hoy es muy, muy poderosa. No terminará a la hora usual, pero tú verás si quieres comer bien o te quieres ir. Eso ya es problema tuyo. Apenas vamos en la segunda. Pero mire lo que el Señor dice. La palabra sana está aburriendo a la iglesia. ¿Para qué me repiten lo que yo ya sé? Es que yo ya lo sé. A ver, yo pongo el ejemplo de las hamburguesas, valga el ejemplo con mis nietos. Traemos la hamburguesa hoy a ver si van a decir, ay, otra vez lo mismo, ay, venga para acá. ¿Sí me hago entender? Pero ¿qué está haciendo la iglesia del Señor? No, es que ya sé eso. Entonces buscan profetas que les digan lo que un pastor de sana doctrina no les dice, porque es que el pastor de sana doctrina no va a ir más de donde dice la Biblia. O sea que si ya me sé la Biblia de memoria, pues vuelva a memorizarla entonces, repásela, si es que me la sé de memoria. ¿Sí me hago entender? Es como el alimento. Los hermanos que les gusta, por ejemplo, consumir pescado, porque les gusta mucho el pescado, y tienen 40 años de vida. Van a decir, yo llevo 40 años comiendo pescado. Pues no comerá todos los días, por supuesto. Sentido común. Y tal vez llegue a tener 80 años la persona y aún antes de morir, dice, antes de morirme, ¿me pueden traer al menos un consomé de pescado? Seguro que lo pide. Y no va a decir, ay, 80 años comiendo pescado. No. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. Si ya leí este texto 10,000 veces, pues llegó otro día en que me tocó volverlo a leer y recuerdo lo que Dios me dijo, memorizo lo que Dios me dijo, reanalizo lo que Dios me dijo y siempre tengo mi comida. No tengo que estar buscando otros libros paralelos a la Biblia, inspiraciones de hombres, doctrina de demonios. Y las sectas son expertas en eso. Sí, la Biblia dice esto, pero a Dios, al profeta de nuestra iglesia, le reveló algo que a ninguno le ha revelado. Cuando usted escucha un pastor hablando de eso, yo hoy he escuchado pastores en iglesias diciendo, las iglesias que no tengan lo que nosotros damos aquí, huyan de allá, porque las iglesias de verdad deben tener lo que nosotros tenemos aquí. Y han dicho, aquí tenemos revelación, aquí tenemos lenguas, aquí tenemos profecía, aquí tenemos etcétera, etcétera. Entonces viene una persona que no conoce a Dios y dice, ay, de razón mi pastor siempre predicando lo mismo, qué aburrido. En la iglesia con mi pastor no se ve lo que sí se ve allá. Uy, allá les llega oro en las manos. ¡Wow! Aceite por los pies. ¡Wow! Allá aparecen ángeles. Lo curioso es que el único que ve los ángeles es el que está predicando. Aquí veo 10,000 ángeles. Pero el que lo está viendo es el que está hablando. Nadie vio ningún ángel. Y la cantidad de mentiras. Huyen de la sana doctrina por escuchar basura. Los ángeles no se pusieron a hablar tonterías. Los ángeles fueron al punto. Como Daniel me dijo, que ya les conté al principio de la conferencia. Al punto. ¿Acaso no recuerdan que el Señor les dijo, el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado, pero al tercer día resucitará? Los ángeles fueron al punto. Sale. Diga gloria a Dios. Dice, Señor, me basta lo que está en la Biblia. Dilo. Me basta lo que está en la Biblia y bien interpretado. De paso, ¿no? Y bien interpretado. Tercera detalle que Dios nos quiere regalar, pero vamos a seguir leyendo todo en orden. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Bueno, wow, se acordaron de las palabras de Jesús. Qué lindo que tú te acuerdes de las palabras de Jesús. Pero ¿qué las motivó a acordarse? Los ángeles le dieron una ayudita, ¿o no? Amén. Los ángeles le dieron un versículo a ellas de lo que el Señor dijo. ¿Sí me hago entender? Y ellas, dice el versículo 8, entonces se acordaron de las palabras de Jesús. O sea que una
predicación como la de hoy, Dios hará que recuerdes más de lo que yo mismo estoy predicando hoy. ¿Alguien se alegra? Pero dice recordar. O sea que más adelante les voy a hablar sobre el recordar, para no usar más tiempo del que debo usar hoy. Versículo 8, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Versículo 9, al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Versículo 10, las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Mucha atención a donde voy para que lo tengan bien en cuenta. Ellas van allá hasta el grupo de los 11, porque ya Judas se había quitado la vida, más los otros discípulos del Señor, aparte de los 11, muchos, recuerden que seguían al Señor. Y dice que María, la madre de Jacobo, las demás que las acompañaban y María Magdalena, etcétera, van y le comentan a los 11 la experiencia que ellas, en este caso María, tuvo. Exactamente. Lo que los ángeles habían dicho. Punto número 3. Hay revelación increíble. Porque dice el versículo 11, ahí está. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. Así que no les creyeron. Punto número 3. Hay revelación bíblica increíble. Difícil de creer, de entender. Es muy difícil creer en lo que no entiendo. Y Dios sabe que eso es normal porque nos dio la mente inteligente. Él no nos prohíbe razonar. ¿Quién dijo que ser cristiano es no razonar? Al contrario, cuando uno razona bien, se vuelve cristiano. Aquel hombre en un devocional, en Eagle Restoration, les hablé sobre un hombre que dijo, voy a leer la Biblia para poder crear un libro contradiciéndola. Y la leyó con toda la honestidad porque dijo, no puedo contradecir lo que no conozco. Y cuando terminaba de leer la Biblia, se convirtió a Cristo y fue el creador de uno de los libros muy vendidos y de las películas una de las películas más famosas cristianas. Pero él no tuvo la intención de eso, tuvo la intención fue de contradecir la Biblia. Pero bendito mi Dios, Dios nos dio la razón, la inteligencia, y le gusta que sus hijos razonen, pero razonemos con coherencia, no con estupideces. Un necio no razona, o un necio se le dice, pero a ver, ese color es azul, y el necio dice, pero para mí es rojo, ¿y qué? Ahí ya no hay nada que hacer. Dios dice razonen, piensen bien, pero razonen con objetividad, con inteligencia. Dijo el necio en su corazón, eso Dios no existe. ¿Por qué? Yo no sé, pero no creo que exista. Es que mucho tonto. Amén, mis preciosos. Tercer punto, hay revelación increíble. Por supuesto que ellos no lo creen. 2 ángeles nos dijeron, no lo creo. Que la piedra está corrida, no lo creo. Que la tumba está vacía, no lo creo. Pero ¿sabe qué es lo más increíble? Que ellos quisieran que eso fuera verdad. Oye, profundo esto. Oye, tenaz. Una cosa es no quiero creer porque no se me da la gana. Y ojalá eso que están diciendo que hay infierno no lo haya. Y eso que están diciendo que hay vida eterna ni la haya. Ojalá todo eso que los cristianos dicen sea mentira. Ojalá sea mentira y no lo creo de paso. Pero otra cosa es cuando yo no creo lo que quiero que ojalá fuera. ¿Alguien está entendiendo? Otra cosa es no creer lo que yo quisiera que suceda. Oye, eso es terrible. Oye, Señor, el impío está bien que blasfeme, el impío que no crea, pero un cristiano que lee la Biblia, que se congrega, que ora, y Dios glorificándose, dándole buena revelación, noticias lindas, y todavía no la cree, eso ya es otra historia, y hay que pedirle perdón a Dios. Estamos en la tercera detalle que nos da el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Versículo 11. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Sigamos leyendo. Pero sin embargo, Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó, vio las vendas de lino allí envueltas
y luego se volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Vamos al cuarto detalle. Indagó lo increíble. Pedro no lo creyó porque era una revelación demasiado increíble, ¿lo recuerdan? Pero Pedro y Juan, por cierto, salieron corriendo al sepulcro. Por cierto, se ve que Juan tenía un mejor estado físico porque dice que llegó primero que Pedro. Pero Juan llega primero corriendo a la tumba, pero le da miedo entrar. Y Pedro, aunque llegó después de Juan, entró. Oye, a veces no es tanto correr, sino entrar. ¿Alguien está escuchando? Y Pedro fue el que entró. Indagó. Vio que la tumba estaba vacía, las vendas que envolvieron al Señor estaban allí, etcétera, etcétera. Y se devolvió. Punto número 4. Aunque Pedro no había creído, aunque ya les comenté, no les repito lo que hablé hace unos minutos, pero Pedro va. Alguien dijo, ¿quién quita? Dígame. Y cuando yo invito personas a que escuchen la palabra, les digo, corres un riesgo. ¿Cuál riesgo? De que te conviertas, que Dios haga un milagro en ti. Tú te vas a un lugar feo donde toman, donde va cualquier persona a tomar licor y todo. Tú corres un riesgo, que ese día saque un loco borracho y mate a 10, entre esos a ti. ¿O no? Corres un riesgo que te atraquen. Corres un riesgo que pasen cosas feísimas por estar en un lugar indebido. ¿O no? Entonces te invito a mi casa, ante el televisor, te siento, te doy tintico, te atiendo bien y quédate callado y escucha la palabra de Dios. Y corres un riesgo de ver la gloria de Dios. Indaga lo que no crees, pero indágalo. Es que todavía no estoy seguro, es que todavía no crees, pero dale un pasito más. Pedro no lo había creído, Juan no lo había creído, los otros ni siquiera fueron. Los que fueron corriendo fue Pedro y Juan. Pero aunque no creyeron todos, hubo dos que dijeron, vamos a indagar, y salen a correr. Oye, interesante. Ahora, Pedro no salió de ahí diciendo, oh sí, lo creo, como Jesús no está, lo creo, porque vamos, mucha atención, que nos vamos acercando a un punto muy importante también. El caso es que no dejes de seguir investigando en la Biblia, no más, en la Biblia, lo referente a Jesús, porque Jesús prometió resucitarte, literalmente cuando te mueras. Jesús resucitó, que vivirás en el cielo eternamente si le crees. Jesús demostró lo que quiso demostrar. Y tienes que indagar, porque ahí está tu salvación. No le creas más a los libros de filosofía y como lo quieras llamar, que escribe cualquier mortal. Y muchas veces esos mortales que escribieron libros que parecen muy sabios, o esos fundadores de religiones y sectas que parecen muy iniciados, fueron más ignorantes que tú. Y tú leyendo las basuras de un ignorante más que tú y yo. Cuando uno lee el Corán y encuentro estupideces dichas por Mahoma, usando el judaísmo y el cristianismo, o sea, lo que los judíos decían, lo que Jesús decía, más lo que él le puso. Aclaro que Mahoma no escribió, fueron sus apóstoles, o sea, sus califas, para que sepan un poco. Y cuando uno lee el Corán, hay unas cosas tan ridículas. Contradicen al Jesús del que ponen de ejemplo, pero lo contradicen. Ay, Dios mío. Preciosos, indaguen lo increíble que está en la Biblia. Indaguemos. Sigamos avanzando. Solo quedan 10, alabado sea, no 10 minutos, 10 puntos, 10 detalles que el Espíritu Santo quiere darte para que tú sigas adelante y no venga el diablo y te robe la salvación en Cristo Jesús. Es que estudiar la palabra es hermoso, mi precioso. Sigamos trabajando. Dice la palabra entonces, versículo 12, Pedro sin embargo salió corriendo al sepulcro, se asomó, vio las vendas de lino, luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Qué bonito que después de cada reunión, ya que nuestra iglesia se congrega en cualquier parte del mundo gracias a la tecnología, y tú después de escuchar, de haberte congregado con nosotros, salgas extrañado de lo que escuchaste. Oye, me dejó pensando, interesante, voy a seguir indagando
Es como muy coherente esto de Dios y de la Biblia. Hola, me dejó pensando ese pastor. Y eso te lleve a escudriñar las Escrituras, porque Jesús dijo: escudriñen las Escrituras porque en ellas encuentras la salvación. Vuelvo al punto otra vez. No de la casa, ni del carro, ni de un montón de mentiras del diablo. No, tu salvación, lo que realmente importa, tu alma, que es la que o se va para el infierno por siempre o al cielo por siempre. Sigamos, versículo 13. Eso está buenísimo, pero queda mucho. Pero avancemos, regalémosle este tiempo al Señor. Bueno, del tiempo que nos da, es de Él todo. Devolvamos un poco de tiempo para escucharlo, igual es para nuestra propia bendición. Versículo 13. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban vendados. Quinta característica: ceguera espiritual. Eran 2 discípulos que caminaron con él. Eran 2 de los que, cuando María Magdalena y las mujeres llegaron a donde estaban los 11, ¿lo recuerdan? Y otros discípulos, ellos habían estado allí, escucharon, pero no habían creído. Ahora ellos deciden irse de ahí de Jerusalén 11 kilómetros hacia Emaús. En esa época el caminar era muy usual. Las personas caminaban muchísimo. Iban de pueblo a pueblo a pie. Y estos discípulos que habían escuchado la información de aquellas mujeres que vieron que el Señor había resucitado, etcétera, etcétera, no creyeron nada, etcétera. Ahora vámonos hacia Emaús. Iban los 2 dialogando sobre todos los acontecimientos, etcétera, etcétera. Y de pronto se aparece el Señor. Ese mismo día. O sea, había resucitado el domingo y ese mismo día, mira ya todo lo que el Señor está haciendo. El Señor es muy dinámico, es muy diligente. ¿Qué tal? No, es que acabé de resucitar y seguir trabajando para mi papá aquí en la tierra. Yo más bien me voy para el cielo rapidito, porque el Señor necesitaba irse para estar con su Padre. Más adelante Dios le diría: María Magdalena, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Volveré con mi papá y no he subido, entonces no me toques, espérate. Pero el Señor, ¿qué está haciendo? Oh, repite conmigo, ¿qué está haciendo? Acaba de resucitar. En vez de quedarse descansando, irse directamente para el cielo. Él quería irse para el cielo. Lo habían matado en esta tierra. Pero él dice: no, yo amo mi iglesia y tengo que presentarme ante ellos, mostrarles que resucité para que se pongan felices, dejen de llorar y se cumple mi palabra, que la tristeza la convertiré en baile. Entonces necesito trabajar otros días aquí en la tierra antes de irme para estar con papá. ¿Alguien le da gracias a Jesús? Todo lo que hace por ti. Bueno, otra de sus tareas: aparecerse a 2 discípulos que van caminando a Emaús, pero no lo reconocieron. Ceguera espiritual. Dice ahí, sus ojos estaban vendados, velados exactamente dice acá. La Biblia dice, lo dijo el Espíritu Santo a través de Pablo: Satanás le puso una venda espiritual a los impíos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Por eso cuando usted predica el evangelio hay guerra, cuestionamientos de todo lo que el diablo les mete, porque el diablo le tiene terror a que una persona preste atención al evangelio, porque cuando uno presta atención se le quita la venda. Dios le quita la ceguera espiritual y reconoce que Dios es real, que Cristo es verdadero, no es ningún mito, no es ningún gran iniciado como lo llaman algunos escritores. Uno de los grandes iniciados, Jesucristo. ¿Qué gran iniciado? Ni uno de nada. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Señor, el Salvador, el Hijo del Dios viviente y Dios también, porque hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mis amados, dile: Señor, quítame la ceguera espiritual que no me deja entender las cosas de Dios. Es una oración que tienes que hacer. Que no me deja concentrar, que no me deja conocer las cosas de Dios. Señor, sé sincero con Dios. Cuando voy a ver una película, no parpadeo. Cuando voy a ver un partido de fútbol, igual. Y si no he almorzado, pues no almuerzo hasta que se acabe. Pero cuando está la reunión, cuando voy a leer la Biblia, me coge el sueño, me confundo, me canso.
Ay, sí me acuerdo de 10.000 diligencias que tengo que hacer, pero no ocurre con la película, ni con el partido de fútbol, ni con la chismosa vieja comadre que llegó a visitarla a su casa, le quitó 3 horas y luego la metió en 10.000 chismes que dañan su vida. Ay, sí no. Que Dios nos ayude con la ceguera espiritual que no solo el diablo les pone a los impíos, sino lo más triste, aún a los cristianos. Le damos lugar al diablo y nos enceguece. ¿Has escuchado a un cristiano enceguecido por el diablo? Dios ya no está conmigo. ¿Cuánto lleva como cristiano? 30 años. Y diciendo que Dios no está contigo, descarado. Eso Dios como que no me ama. ¿Por qué? Porque me robaron ayer. ¿Y cuánto lleva leyendo la Biblia? 30 años. No conoce a Dios. O sea, que Dios no está contigo porque lo robaron ayer. Coja seriedad, le diría a un maduro espiritual. Oye, coja seriedad y conviértase. Deja la bobada. Deja la bobada. ¿Quién dijo que seguir a Cristo es para que no me roben? ¿Quién dijo que seguir a Cristo es para que nunca me enferme? ¿Quién dijo que seguir a Cristo es para que me arregle el hogar? Si se trata de eso, más bien busca un brujo, que él te promete otras mentiras. Cristo vino fue a darnos vida eterna. Cristo vino y nos dijo la verdad. Dijo, yo soy la verdad. Y Cristo dijo, en este mundo tendrán aflicción. En este mundo tendrán aflicción. ¿Entendieron? En este mundo les puede pasar cualquier cosa negativa, pero tranquilos que todo lo malo que les pase obrará para bien, porque yo estoy por encima del mal. Pero la verdad de la vida es esa. La cantidad de pseudocristianos saliéndose de Dios, pues nunca estuvieron con Dios. Eso es mentira, porque les fue mal. Esto yo fue a buscar a Dios y todo se me dañó. Eso fue buscar a Dios y mi esposo que me adoraba ahora me cambió por otra. ¿Cómo así? Perdón, ¿que Dios tuvo la culpa? ¿Qué estás diciendo? Pues sí, Dios tuvo la culpa, porque yo antes no sufría tanto, ahora sufro más. Ese nunca se ha convertido, porque el que en verdad conoce a Dios sabe que el impío también sufre, al impío también se le daña el hogar. Al que más le sirve al diablo también le pasa lo peor. Qué mentiras, diciendo que la pasa uno mejor con el diablo que con Dios. ¿Vamos comprendiendo? ¿Vamos comprendiendo? Cubro mi carro con la sangre de Cristo. Cubro mi familia con la sangre de Cristo. Cubro la finca con la sangre de Cristo. ¿Sabe qué está diciendo? Lo que está diciendo es: yo uso la sangre de Cristo para que me cuide lo material. Uso la sangre de Cristo para que me cuide la felicidad de mi familia, etcétera, etcétera. Cuando la sangre de Cristo fue derramada es para que te conviertas, le pidas perdón a Dios, quieras llegar al cielo para que tus pecados sean perdonados y los míos, por supuesto, ahí estamos los dos. Y la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. Ella no protege a nadie. Si la sangre de Cristo protegiera, ¿por qué los apóstoles del Señor murieron como murieron? Estaban matando a Jacobo, a Esteban apedreado. Y Esteban, mirando al cielo, vio a Cristo que ya estaba en el reino de los cielos allá con el Padre. Y Cristo no le dijo: Esteban, cúbrase con mi sangre, bruto, hombre, muévale, hágale. La cantidad de iglesias que ahorita están diciendo: cúbrase con la sangre de Cristo cuando salga de la casa, cuando entre. Qué ritos tan ridículos, y de paso blasfemamos contra Dios. Pero no dejo que la sangre de Cristo me limpie el pecado, que eso sí fue por el cual fue derramada. Que Dios nos ayude. La iglesia está llena de hermanos fetichistas, idólatras, agoreros, sortílegos y demás. Y uno de los agüeros, la sangre de Cristo. Interesante. Entonces el punto 5 que nos da el Señor es el quinto detalle, la ceguera espiritual. Pero mire lo que viene. Sigamos leyendo. Versículo. Estaban sus ojos velados, ¿se acuerdan? Ahora versículo 17. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les pregunta Jesús a ellos que no lo reconocen. Y Jesús les dice: oye, ¿ustedes de qué están hablando? ¿Me permiten entrar en su conversación? ¡Ay, Dios de la gloria! Se detuvieron cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo. Yo creo que Cleofas, después de lo que vendría, diría: qué vergüenza, ahora todo el mundo, aún después de muerto, él ya murió hace 2 milenios. Van a seguir hablando de mí, qué vergüenza. No vi a Jesús. Y mire lo que Cleofas dijo, presten atención. Cleofas le dice al Señor: ¿eres tú el único peregrino de Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Lo llamó ignorante de paso. Mire cómo somos nosotros de atrevidos. La ignorancia es atrevida.
¿Cuántas veces se nos ha presentado el Señor? Porque a ti se te ha presentado el Señor, hermana y hermano que me están escuchando, que no lo hayas visto, pero de muchas maneras se te ha presentado y te ha ayudado y te ha bendecido. ¿Y sabe qué has hecho? Eso fue la Virgen del no sé qué porque yo le pedí ayer. Eso fue el santo no sé qué porque yo le pedí, es que yo tengo mucha fe en San Papá. Ay, Dios bendito. Y le adjudicamos los milagros a la idolatría, a la mentira, a los agüeros y no a Dios. Hay muchas maneras como el Señor se nos ha aparecido, nos ha hablado. ¿Y qué hemos hecho? Lo tratamos de ignorante. Lo tratamos de ignorante. Y Cleofas dice: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Y Jesús, tan lindo, tan humilde, pero de paso, él sabía lo que estaba haciendo en ellos, les dice: ¿y qué es lo que ha pasado? Entonces Cleofas dice: pues a ver, ustedes han visto esos dibujitos que colocan en el celular, se me olvidó cómo es que le llaman, emoticones, creo. Una persona, un muñequito con las manos hacia el lado, mírenme. Entonces, si hubiéramos estado charlando ese Cleofas con Jesús por los medios hoy tecnológicos, yo le hubiera mandado varios así. Yo sería un Cleofas también, como diciendo: a ver, brutico desactualizado, pues le voy a enseñar. Así somos con Dios. Llega el pastor a dar una consejería: no, yo sé más que usted, pastor, entonces ¿para qué me llamó? No, llaman al pastor es para enseñarle la Biblia al pastor. Llaman al pastor para aconsejar al pastor. Buscan a Dios y en la oración le están diciendo a Dios: hágalo así y hágalo así. Decreto. Perdón, ¿y por qué no le preguntan más bien qué quiere Dios? La cantidad de mentiras con eso de los decretos. Decreto. Ordeno. Ahora hay muchos pastores diciendo que yo le doy órdenes a los ángeles, porque los ángeles son esclavos míos. Y tuercen la Biblia. Y hoy miles de personas en las iglesias diciendo: invoco al ángel tal y me trae más ángeles y me van allá y me visitan a mi hijo y me le hablan. No, ¿qué tal? Aunque te rías, hoy hay muchos pastores predicando esa teología, que los ángeles son mis esclavos, etcétera. Entonces viene Cleofas y dice: a ver, Señor, a ver, le voy a explicar, le voy a enseñar. Lo de Jesús de Nazaret, le dice, era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 20. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Ahora mire el versículo 21 porque vamos al punto número 6. Versículo 21. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Quietos ahí. Punto número 6. Perdieron la fe en 3 días. ¿Alguien está escuchando? Conocían las escrituras, habían caminado con Jesús, por supuesto, habían visto la gloria de Dios a través de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, conocían todo lo que históricamente estaba pasando, porque le dicen: ¿acaso no sabe lo de Jesús de Nazaret? Un profeta poderoso, y no se enteró que lo mataron. Pero mire lo que dice en el versículo 21 nuevamente: pero nosotros abrigamos la esperanza, abrigábamos. Oye, escuche, hermano. Cuando yo sé que el Espíritu Santo me está dando el mensaje, yo me emociono, grito, me muevo, porque es que hay mucha pasión en mí, porque es que sé que no soy yo el que está hablando. Escúcheme, hermano. Nosotros abrigábamos. ¿Sabe cuántas personas hoy? Yo creía en Él, yo era muy fiel con Él. Uy, yo ayunaba, lloraba, ¿cómo diezmaba? Pregúntale al pastor y verá. ¿Y por qué se retiró? Es que Dios no cumplió lo que me prometió. ¿Perdón? No, el que le prometió 1000 mentiras fue un falso profeta que ese día el pastor invitó a la iglesia. Si es que el mismo pastor no era otro falso profeta. Pero Dios no le prometió esas cosas. Es que Dios me prometió y no he visto lo que me prometió. Y estoy brava con Él. Y es que pacté y tampoco. Bla, 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 bla. Por eso ya no abrigo la esperanza. Ya no creo mucho. Es más,
¿Saben ustedes la cantidad de personas que hoy llamándose cristianas ahora se volvieron católicas? Uno de esos, Jesús Darían Romero, que tan bonito los dones que Dios le dio y todo, y por no estudiar teología pura, ahora está en el catolicismo, detrás de las imágenes, adorando a muertos, pidiéndole favores a muertos. Dios dijo, no invoquen muertos. Y el católico dice, no, yo ni los adoro ni los invoco. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo que no? Cuando yo digo María me concede un milagro, María está muerta. Cuando digo san no sé qué y santa no son muertos que los católicos dijeron que eran ahora santos. Y si yo le pido un favor a un muerto, ¿eso no es consultar muertos? ¿O cómo se llama eso? ¿Alguien me está escuchando? Y muchos se han retirado del verdadero cristianismo por seguir tradiciones humanas, sentires, emocionalismos, misticismos.